Hola a todos. En este video abordaremos lo que es el método de reducción de Gauss-Jordan aplicado a los sistemas de ecuaciones lineales y algunas operaciones matriciales importantes. Empecemos con la resolución del sistema de ecuaciones lineales y utilicemos como ejemplo el sistema de dos variables que resolvimos en el video de matrices y determinantes y cuya solución conocimos a través de 4 diferentes métodos. Gauss-Jordan representa un quinto método en donde se le hace una representación diferente al sistema. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema puede ahora representarse como una operación de matrices, en donde se genera una matriz cuadrada con los coeficientes que acompañan las variables y que se multiplica por un vector que contiene las variables, en este caso 2, x y se iguala a un vector que contiene los términos independientes del otro lado de la igualdad. El objetivo con Gauss-Jordan es que a la matriz de coeficientes se le transforma en la matriz identidad. Cabe recordar que la matriz identidad es una matriz cuadrada donde todos sus elementos son 0, excepto los de la diagonal principal, que son 1, como se puede observar. Para realizar la operación de Gauss-Jordan se requiere hacer manipulaciones en las filas de la matriz de coeficientes. Sin embargo, ya que estamos haciendo manipulaciones en un lado de la igualdad, también el otro lado tiene que ser afectado, es decir, el lado izquierdo de la igualdad contiene la matriz de coeficientes. Por tanto, también las operaciones o manipulaciones que hagamos se tendrán que reflejar en el lado derecho, es decir, en los términos independientes. Para esto se hace lo que se conoce como matriz aumentada, en donde se hace una adición de una columna, pero sin incluirla en la matriz, es decir, por eso está esa línea divisoria, en donde tenemos en cuenta tanto a la matriz de los coeficientes como a la matriz de los términos independientes. Esto para que todas las operaciones afecten a los dos lados de las igualdades. Entendido este detalle, tomamos nuestra matriz aumentada y realizamos todas las operaciones. En este caso empecemos por el término de la fila 1, columna 1. Recordemos que esto tiene que volverse una matriz identidad. Por tanto, este término tendrá que ser transformado en un 1, porque lo importante es encontrar la diagonal principal o cada término unitario y después sí los demás términos de la misma columna convertirlos en 0. Esto se le conoce como pivoteo para las operaciones de Gauss-Jordan y cada término de la diagonal principal se le llama pivote. Entonces, el primer pivote correspondería al término que tenemos en la fila 1 y la columna 1, en este caso 5. Para transformarlo en 1, tendríamos que dividir toda la primera fila entre 5. Esto que acabo de hacer se le conoce como nomenclatura para la operación de Gauss-Jordan. Es decir, se puede interpretar como a la fila 1, ¿qué le hacemos? La dividimos entre 5. O a la fila 1 le damos fila 1 entre 5. Entonces, esto significa que no solamente el primer término que hemos señalado será dividido entre 5, sino que toda la primera fila también será dividida entre 5, incluyendo al término independiente de la matriz aumentada. Realizada esta operación, observamos que obtuvimos el primer término para la matriz identidad. Ahora está transformado en 1, pero toda la fila 1 fue también dividida entre 5. El siguiente paso es que ahora todos los términos de la misma columna, es decir, la columna 1, que estén por arriba o por debajo del 1, en este caso por debajo, ya que solamente es una matriz de 2 por 2 y estamos en el primer pivote, bueno, tendrán que realizarse operaciones para transformarlas en 0. Entonces, entendido esto, transformemos este 4 en un 0. ¿Cómo haremos eso? Tendríamos que manipular la fila 2 de tal manera de que ese término se vuelva 0. ¿Cómo lo hacemos? Fila 2 menos 4F1. ¿Por qué? Ya tenemos el primer pivote, que es el de la fila 1, columna 1, que vale 1. Para que el 4 se vuelva 0 y hagamos una resta, significa que tenemos que multiplicar toda la fila 1 por 4 y restársela a la fila 2. Realizando esta operación, logramos obtener el segundo término. Notemos que multiplicar la fila 1 entre 4, o por 4 más bien, no afectó nuevamente a los términos de la fila 1 en el resultado final. Estas multiplicaciones solo se realizan para hacer las operaciones en la fila que nos corresponde manipular. En este caso, la única que cambió fue la fila 2. De esto sirve la nomenclatura, para tener en cuenta cuál es la fila que estamos manipulando, o sea, a qué fila le estamos haciendo la transformación. Teniendo ahora los dos primeros términos de la matriz identidad, nos corresponde hallar el segundo pivote, que sería
este término de aquí, de la fila 2, columna 2. ¿Por qué? Porque es el de la diagonal principal y es el que necesitamos transformar en 1. Les recuerdo que es importante que primero hallemos los pivotes, los términos que serán unitarios, y después sí se hallan los términos que serán 0. Esto es una regla básica. Hay algunas pocas excepciones, pero este es el procedimiento seguro a seguir para encontrar las soluciones. Volvemos a manipular la fila 2, ya que nuestro elemento se encuentra en la fila 2. Entonces ahora lo que nos hace falta es manipular nuevamente la fila 2, puesto que nuestro elemento se encuentra en la fila 2. ¿Qué hacemos o con qué multiplicamos para que ese término sea unitario? Bueno, a la fila 2 le damos 5/23 de fila 2. Esto es para simplemente transformar ese término en 1. Pero recordemos nuevamente que toda la fila 2 será multiplicada por esta fracción. Hemos podido obtener ya 3 términos de la matriz identidad. Nos quedaría ahora, por último, volver este término 0. De una manera similar, ahora manipulamos la fila 1 y lo que le hacemos es fila 1 menos 3/5 de fila 2. Y este sería nuestro resultado. Usemos ahora un sistema de 3 variables, es decir, un sistema de 3×3, donde ahora esta será nuestra matriz aumentada. Fijémonos ahora en el pivoteo que vamos a realizar aquí. Fijémonos en los términos de la primera columna. Ya el primer término, que es el -1, ya tenemos parte de lo que necesitamos. Ya el término vale 1, pero es negativo. Lógicamente, la operación que realizaríamos aquí, si siguiéramos el orden del pivoteo, sería multiplicar toda la fila 1 por -1, para cambiar ese -1 a un 1 positivo. Sin embargo, podemos sacar ventaja de esta situación, porque este término, el -1, es el único negativo en la columna que estamos señalando. Así que antes de transformar la fila 1 y cambiarle el signo, podemos hacer manipulaciones para convertir los otros dos términos, es decir, el 1 y el 6, en 0. Esto solo se hacen contadas excepciones como esta. Gauss-Jordan la podemos realizar como queramos, con tal de que las operaciones nos optimicen el tiempo y la cantidad de líneas que vayamos a escribir. Entendido esto, podemos manipular de una vez la fila 2 y sumarle la fila 1. ¿Por qué sumarla? Porque ya el primer término en la fila 1 está negativo. Al sumarla con el término en de la fila 2, obtenemos que el 1 ya podrá ser transformado en 0. Y a la fila 3 le damos fila 3 más 6F1. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese 6 se vuelva a 0. Por tanto, necesitamos restarle un 6 también. Ya el primer término, que es -1, ya como lo dije, y valga la redundancia, es negativo y solo necesitaría multiplicarse por el coeficiente que queremos eliminar. Y a la fila 1, finalmente, después de hacer estas operaciones, le cambiamos el signo. Hemos reducido 3 de los términos que necesitamos para la matriz identidad. Ya tenemos el primer pivote. Ahora nos fijamos en el segundo. En este caso, como no se pueden hacer simplificaciones sencillas, ahí sí procederíamos a manipular la fila 2 de inmediato. Sin embargo, notemos esta otra excepción. Los términos de la fila 3 son todos múltiplos de 7, a excepción del 0, que no le va a afectar en nada si multiplicamos o dividimos por algún número que no sea nulo. Así que podemos realizar esta operación. Podemos simplificar los términos de la fila 3 dividiendo la fila 3 entre 7. Esto con el objetivo de que los números a manipular sean más sencillos a la hora de multiplicar o sumar o restar. Entonces, luego de dividir aquí, le damos a la fila 2 1/5 de fila 2 para poder transformar ese 5 de la fila 2 columna 2 en un 1. Ya fácilmente podemos simplificar los números, el 3 y el -3, y transformarlos en 0. Entonces tomamos esta matriz y hacemos las operaciones correspondientes, obteniendo como resultado otros 2 términos de la matriz identidad que necesitamos. Finalmente nos tocaría manipular la última columna. Empezamos nuevamente a manipular el último término, es decir, el de la fila 3 columna 3. Así que a la fila 3 le damos 5/13 de fila 3 para poder convertir ese término en 1. Este sería el resultado, y noten que también el término independiente se simplificó a algo mucho más fácil de manipular. Finalmente nos quedaría con volver los últimos 2 términos que obtenemos en la matriz a 0.
a la fila 1, entonces le daríamos fila 1 más 23 quintos de fila 3, puesto que la matriz, es decir, la fila 1, el término ya es negativo. Lo único que faltaría es multiplicar la fila 3 por el coeficiente que queremos eliminar. Y a la fila 2 le damos fila 2 más un quinto de fila 3. Entonces este sería nuestro resultado. Por tanto, esta sería la solución del sistema: x igual a 2, y igual a 3 y z igual a 2. Con esto concluimos lo que sería Gauss-Jordan para resolver ecuaciones lineales. Sin embargo, también Gauss-Jordan, como les recuerdo, se utiliza para algunas operaciones matriciales. Por ejemplo, el cálculo de la matriz inversa o la inversa de una matriz. Usemos una matriz de 2×2 fácil de ilustrar como ejemplo y hagamos una matriz aumentada. Notemos que este aumento de matriz es diferente al que utilizamos en el sistema de ecuaciones lineales. Cuando se utiliza Gauss-Jordan para hallar la inversa de una matriz, el aumento se hace agregando al lado derecho una matriz identidad y se manipula la matriz del lado izquierdo de la misma forma que en el caso de las ecuaciones lineales. Es decir, la matriz de la izquierda se va a transformar en la matriz identidad y todo lo que quede al lado derecho corresponderá a la matriz inversa que queremos hallar. Pues recordemos que cada manipulación que hagamos en las filas va a afectar tanto al lado izquierdo como al lado derecho de este aumento de matriz. Pero antes de continuar, un dato interesante sobre la inversa de una matriz. Tenemos que calcular el determinante de la matriz para comprobar si es invertible, es decir, no todas las matrices poseen una inversa. Las matrices que no la poseen se llaman matrices singulares y ocurre cuando su determinante es 0. En este caso, el determinante de esta matriz dio -2, es decir, no importa si el número que era el determinante es positivo o negativo, mientras no sea 0, significa que la matriz posee una inversa. En este caso, la matriz A sí posee una inversa que vamos a calcular. Si encontramos con que el determinante es nulo, simplemente hemos de redactar que la matriz es singular y no tiene inversa, puesto que su determinante dará 0. Y no necesitamos realizar ninguna otra operación, puesto que encontraremos incongruencias matemáticas o términos infinitos. Entendido este detalle, ahora realicemos la operación a través de Gauss-Jordan. Fácilmente tenemos que el primer término ya está listo, ya es igual a 1, ya tenemos el primer pivote hecho. Ahora manipulemos la fila 2 para encontrar o para convertir el 3 en 0. Recordemos que todas las operaciones se manipulan solo en la fila 2 en este caso. Y este es el resultado que tenemos. También noten que estamos manipulando la matriz de la derecha. Por tanto, si estamos diciendo fila 2 menos 3 fila 1, esto generará este término -3, puesto que el coeficiente de la segunda fila en la matriz de la derecha es 0, mientras que el término de la fila 1 es 1. Ya tenemos los primeros dos términos de la matriz identidad que queremos hallar a la izquierda. Ahora lo siguiente sería hallar los últimos dos términos. Notemos que fácilmente podemos reducir el término de la fila 1, puesto que ya tenemos los mismos valores, 2 y -2, y podemos simplemente sumarlos. Ya obtuvimos, antes de hallar el último pivote, el término que tiene que ser 0. Esto, como dije, en contadas excepciones, normalmente podemos seguir el procedimiento en orden, donde primero hallamos los términos que son 1 y después los términos que tienen que ser 0. Ahora, lo último que quedaría es dividir la fila 2 entre -1/2 para poder convertirlo en 1. Notemos que ahora la matriz de la izquierda es la matriz identidad y lo que obtuvimos al lado derecho es la matriz inversa de A. Esto puede ser comprobado a través de otros métodos de resolución, pero que no se abordarán en este curso. Por ejemplo, el concepto de matriz adjunta y matriz de cofactores, pero de una forma diferente a la que vimos anteriormente. Así que esto es todo lo que nos corresponde para este curso, saber sobre el método de reducción de Gauss-Jordan.